Buenos días para todos, bienvenidos a la séptima sesión del taller de escritura creativa Territorios Íntimos. Estoy muy contento porque ya vamos avanzando más o menos como por la mitad del ciclo. Buenos días para todos, saluden, ¿cómo están? Manden un mensajito, manden carita feliz, manden, depende cómo esté su ánimo hoy. Yo estoy re feliz, entonces vea, carita feliz para todos. A ver, voy dando ingreso por aquí a los demás que van llegando. Bueno, de verdad, muchas gracias por estar de nuevo conectados aquí. Varios de ustedes nos escribieron durante la semana para que diéramos una miradita a los textos, porque efectivamente quieren presentarlos al concurso de Relata. Entonces, bueno, separamos hoy también parte del espacio de esta sesión para darle una mirada a esos textos, para que hagamos clínica de escritura. Si ustedes, igual como ustedes lo prefieran, si ustedes prefieren que hagamos eso más bien como en un espacio privado, lo podemos hacer, más bien hacemos los comentarios y lo trabajamos en un espacio privado. Si están de acuerdo en que lo hagamos en el espacio aquí de la clase, lo podemos hacer también aquí en la clase. Entonces, de eso se trata. Mi primera pregunta para iniciar la sesión del día de hoy es, creo que ya saben de qué se trata, ¿cierto? Y es cómo les fue con la carta de viaje. ¿Qué comentarios tienen? ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? No sé, cuéntenme. Mal. Me mandó que le fue mal con la carta de viaje. ¿Por qué? ¿Porque no saliste de viaje o no se te inspiró escribir nada en el viaje? Puede ser que a uno en los viajes no se le ocurra escribir, sino que se le ocurra es tomar fotos. Puede hacer una narración gráfica. Puede que a uno en los viajes lo que le guste es hacer cuadernos de dibujo, como sketchbooks. Entonces, pues sería un relato ilustrado. Liliana dice que no alcanzó a hacer la carta de viaje, tuvo una semana de chocolate sol. Oigan, yo creo que todos tuvimos una semana de chocolate sol. Qué berra que era esta semana. Yo sentí que era como, íbamos el miércoles y yo dije, esto ya es como 3 veces viernes. Una carta más desde la distancia emocional y se tornó algo confusa. Claro, sí, las distancias, era lo que mencionábamos la vez pasada. Es que una semana súper dulce por ser chocolate sol. Mira, Claudia dice que la verdad un poco más difícil de lo que uno cree. Sí, el ejercicio de la carta de viaje, recuerden que todos los ejercicios que hemos hecho tienen una explicación o una motivación desde lo que nos ayudan a resolver, a veces en ciertos aspectos emocionales, otras veces tiene que ser como que aporte al trámite de ciertas emociones que nosotros normalmente debemos procesar, que es natural pues a todos los seres humanos, y la escritura cumple una función catártica. Y esa función catártica se manifiesta mucho o digamos que sale a la superficie cuando escribimos en un formato tan cercano como el epistolar. Es decir, cuando nosotros le escribimos una nota a alguien, cuando le escribimos una carta a alguien y cuando por casualidad ese alguien puede ser uno mismo o esa otra persona puede ser un reflejo de lo que uno es. Entonces, pues ahí eso está cumpliendo una función catártica, nos está ayudando a avanzar en un escalón. Si ustedes recuerdan, yo les he mencionado en otras ocasiones que el proceso de escritura es como ir subiendo escalones, ¿cierto? Como una escalera que uno va subiendo. Para los que se conectan desde Medellín, escalas, como si fueran unas escalas que uno va subiendo. Acuérdense que como yo crecí en Medellín, a mí me toca hacer la diferencia. Si estoy en Medellín, digo escalas. Si estoy en Bogotá o en Cali, digo escalones o escaleras. Pero bueno, ya esas son cosas del idioma que me parecen muy lindas. Entonces, esa parte de la escritura hay que dar un paso. Siempre es muy difícil dar ese paso, subir al siguiente escalón, donde uno tiene que sobrepasar, ¿sí? O digamos que resolver internamente los elementos emocionales que tiene para poderse liberar y escribir de otros temas que no sean siempre los que uno tiene por procesar.
Esto es a lo que me refiero con que la escritura tiene una función catártica, es decir, nos ayuda a sacar esos sentimientos que tenemos atorados o que tenemos todavía por procesar, no los llamemos atorados, sino que los estamos procesando. La escritura a veces nos permite esa apertura y esa confianza con nosotros mismos de plasmar eso en el papel, muchas veces sin darnos cuenta. Eso es parte de la función de la escritura. Y luego eso nos libera un poquito, como que nos suelta las manos para que podamos escribir una historia inventada o una historia, como lo mencionábamos también esta semana en el chat con alguno de ustedes, donde los elementos de nuestra experiencia, que pueden ser situaciones o experiencias reales, personas que existen en la vida real, hacen tránsito hacia las historias, que es lo que hemos mencionado un poco de la autoficción, como esos elementos y aspectos y personas que tenemos a nuestro alrededor van nutriendo nuestro proceso de escritura, pues porque alimentan nuestra creatividad. Bueno, dicho eso de la carta de viaje, les dejo esa recomendación que saquen un ratico y traten de escribir una carta de viaje. Recuerden que puede ser un viaje físico, puede ser un viaje emocional, como lo hemos mencionado, puede ser un viaje imaginado, puede ser un viaje en el tiempo, ¿sí? Me fui al pasado y voy a escribir desde el pasado, o voy al futuro y escribo desde el futuro también, o le escribo desde el presente a alguien en el futuro o a alguien en el pasado. Eso puede ser. Jessica Esmeralda está levantando la mano, adelante. Es que esto, bueno, yo no alcancé a ver Hay la, algo está pasando y yo no lo estoy de la oyendo. actividad. Espérate un momentico porque algo pasa. Claro, el problema, discúlpame, Jessica Esmeralda, el problema estaba entre el teclado y la silla. Yo tenía aquí, aparecía como silenciado. Creo que ya te puedo escuchar. Ah, bueno, no había alcanzado a hacer la actividad de la carta, pero cuando miré como tal la clase, porque la anterior clase no pude estar, esto yo vi, pero como que no entendí bien la actividad, como una carta para quién o cómo. Una Porque, carta, bueno, es de viaje, cualquier tipo de viaje, pero no sí, claro. entendí cómo. Puede ser cualquier tipo de viaje y a quien quiera que tú desees escribir esa carta. Puede ser a un familiar, puede ser a ti misma, por ejemplo, ¿cierto? Si es un viaje emocional, uno se puede escribir una carta a uno mismo. Eso ayuda con el proceso catártico, por ejemplo, que les mencionaba. Puede ser una carta a un desconocido, si alguna vez han oído de los mensajes en las botellas que encuentran flotando en el mar. Eso es una carta a una persona desconocida. Entonces, le puedes escribir a quien tú quieras. Es un ejercicio que nos ayuda a liberar un poquito ese tránsito de emociones que tenemos ahí y nos da vía más adelante para escribir como historias imaginadas, historias nutridas desde la ficción. Entonces, como lo quieras hacer, a quien lo quieras dirigir, desde el viaje, desde donde quieras, desde el presente, desde el otro lado del mundo, desde las antípodas, como te lo quieras imaginar. Ahí dejas fluir un poquito tu imaginación para que te nutra ese escenario y el proceso se va dando solito en tu interior, en lo que vas sintiendo, vas sacando eso ahí. ¿Resolví tu duda? Sí, 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 Listo, gracias. súper. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es si quieren que pasemos a clínica de escritura. Por ahí hay unos textos con Fanny, tenemos un texto pendiente, Fanny, no sé si prefieres que lo manejemos como en los comentarios dentro del documento o si quieres compartir el texto acá con nosotros, si quieres leer, como estés más cómoda con eso. Don Grimaldo también dijo que había trabajado el texto de la abuela. ¿Se acuerdan del texto de la abuela de Don Grimaldo? Un texto muy poderoso. Nos contó que lo reescribió y bueno, eso está bastante chévere. Eh, bueno, dice Fanny que sí, que claro que lo podemos ver en el grupo. Entonces, te propongo que ¿quieres hacer la lectura o hago la lectura desde acá? Listo.
Entonces vamos en ese orden. Hola, Fanny, qué bueno verte, ¿qué más? Ahí están. Vale, entonces arranco. Sí, claro, dale, te escuchamos y entonces el resto estamos atentos a detectar los elementos más fuertes del texto. Recuerden que esa devolución del texto es inicialmente uno siente si le gusta o no le gusta, pero debe trascender eso, ¿cierto? Entender también cómo podemos aportar desde los aspectos técnicos que hemos ido trabajando y que le pueden servir a Fanny para pulir o mejorar o encontrar nuevas dimensiones de su texto. Te escuchamos entonces. Vale, ¿tú tienes cómo compartirlo allí Sí, yo lo tenía, dame un segundo, yo lo tenía abierto por acá. Eh, cuéntame si lo estamos viendo ya en pantalla. Ah, no, no, no todavía? creo que tengo que dejar de compartir este y compartir esta ventana. Claro que sí. Dame un segundo y vuelvo y comparto. Creo que ahora sí, ¿cierto? Listo, sí, perfecto. Listo. Entonces arranquemos. El edificio tenía 5 pisos y un balcón en el tercero. Estaba lleno de salones. Los salones tenían sillas, atriles y los más grandes tenían un tablero pentagramado colgado en alguna pared. Esos salones mantenían polvo de tiza en el suelo y eran resbalosos. Algunos de los salones con tablero también tenían un piano. Tenía muchas escaleras. Yo amaba la música, pero odiaba estudiar escalas y arpegios. Los escalones tenían una medida rara que además variaba. Nunca fueron cómodos. Nunca me sentí cómoda tocando una escala. Mis dedos debían calcular con precisión la distancia entre los tonos y los semitonos, y esa medida variable me molestaba. ¿Cómo bajamos? Me molestaba. Había 2 salas en los pisos 3 y 4 donde podía ensayar la mitad de la orquesta, cuerdas o vientos. Allí también ensayaban los coros. El teatro era enorme y arriba del escenario, detrás del telón de fondo, estaban los estuches duros de los contrabajos. Eran negros, llenos de raspaduras. Jugaba a las escondidas detrás del telón. Todavía recuerdo estar acostada, silenciosa y fría dentro de un estuche de contrabajo. El edificio ya era viejo cuando lo conocí. Tenía una puerta estrecha en el tercer piso. Daba un balcón encima de la silletería. Desde allí controlaban las luces y ponían las cámaras a grabar. En ese lugar se hacían los fotógrafos cuando había temporada de ópera o se presentaban montajes especiales. En los días corrientes entrábamos a escondidas para jugar a la lleva y nos inventamos la lleva del cielo y del infierno. Así dividimos el espacio en 2. Uno lo dominaban las niñas, el otro los niños. Detrás del teatro había una conexión por medio de un jardín a una casa antigua y al fondo de la casa había una puerta de salida que daba a la calle. La entrada al edificio era por la carrera. La puerta que daba a la calle era de algún modo secreta. No tenía nomenclatura, ni portero, ni nada. Desde afuera se veía una entrada modesta a ninguna parte, con una puerta de madera cualquiera en medio de un muro de ladrillos. Desde adentro, la puerta tenía una tranca de madera y un enredajo con una cadena y 2 candados. Los salones más bonitos estaban en el 5.º piso. Allá solo pude ir a ensayar cuando estaba en juvenil y ya había tocado en la orquesta infantil, en la preorquesta y en la orquesta de adultos. Yo tenía 16, pero me sentía dichosa en el último atril de chelos de la orquesta grande. El 5.º piso era más abrigado y desde allí se veían unos atardeceres preciosos. Un viernes por la tarde, después de la clase de las 5, Juan Sebastián me robó un beso. El edificio vio pasar generaciones enteras de músicos que surtieron las orquestas más prestigiosas del país, la Sinfónica de Colombia y la Filarmónica de Bogotá, que en realidad fueron las únicas orquestas de música clásica por décadas. También surtieron de músicos a las agrupaciones de mariachis que buscaban chisgas por la avenida Caracas, y de allí salieron los tríos, cuartetos y pequeños ensambles vocales que acompañaban matrimonios, celebraciones de 15 años, graduaciones y exequias. Con el tiempo, he podido notar el avance de algunos de mis excompañeros.
En algún momento miré con mi mamá un video de los grados donde ella fue rectora. Habían contratado a una agrupación que sonaba tan mal que casi lloraba al escucharles, y más cuando reconocí a los músicos. Años más tarde los oí en vivo. Cuando empezaron a tocar, yo ya lloraba. Eran las exequias de mi padre, y agradecí que el tiempo hubiera pasado y que sonara tan bello lo que interpretaron ese día. El Salón de los Espejos no tenía un solo espejo. Nunca supe por qué se llamaba así. Mi papá compró un apartamento a 2 edificios de distancia, convencido de que yo sería chelista y que allí estaría bien ubicada. Cuando decidí que ya no quería más la música de esa manera, tuve que pasar a diario frente al portón principal y encontrarme con todos. El director de la orquesta fumaba pipa y salía cada tanto a fumar. En la puerta me lo encontraba. Chinita, ¿qué pasó con el chelo? Esta pregunta cada semana. Manden aplausos, manden corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Sí, aplausos, aplausos. Fanny, es un texto muy increíble. Yo creo que ese texto está, o sea, básicamente ya está pulido. Yo quiero resaltar algunas cosas que me llamaron poderosamente la atención del texto cuando lo compartiste inicialmente. Mira, me sentí compañero de estudio, dice don Grimaldo. Sí, dejen sus comentarios también aquí en el chat para que Fanny los pueda ir leyendo también. Me llamó poderosamente la atención la profundidad de algunas figuras poéticas que incluyes ahí. Es decir, es una narración con un poder descriptivo muy alto, donde haces un tránsito entre la descripción del espacio y la descripción de lo que sientes. Entonces hay como, lo que yo percibo en el texto es que hay una transmutación entre el espacio interior y el espacio exterior que te contiene. Y cuando hablas, por ejemplo, de que estabas encerrada dentro del estuche del contrabajo, siento efectivamente que se da eso, que hay una transmutación del espacio. Hay otra figura poética muy linda, la entrada que no da a ninguna parte. Me parece muy poderoso. Mira, César también dice, frases, entrada a ninguna parte, el salón de los espejos sin espejos, sí. Eh, hay un momento en el texto en que uno de pronto está entendiendo que, 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 que el asunto de llorar cuando escuchabas a los músicos porque tocaban mal, y luego empiezas aquí está, ¿sí? Habían contratado una agrupación que sonaba tan mal que casi lloraba al escucharles, y más y más cuando reconocí a los músicos. Años más tarde los oí en vivo. Cuando empezaron a tocar, yo ya lloraba. Y uno aquí cree que estás llorando porque están tocando mal, pero luego le das al lector un giro completo y dices, eran las exequias de mi padre. O sea, y uno es como que uno como lector se puede reír porque está pensando que estabas llorando porque tocaban mal, y luego dice, no, esto es otra cosa. O sea, le das un giro muy tenaz y está muy bien hecho ese giro. Y luego aquí dices, agradecí el tiempo que hubiera pasado y que sonara tan bello lo que interpretaron ese día. Claro, o sea, ellos, además en la historia, tienen el chance de reivindicarse. Eh, creo que Creo que está muy balanceado, Fanny, este texto. Yo, la verdad, eh, o sea, incluso a mí me parece la información que tienes acá, el Salón de los Espejos, que no tenía espejos, nunca supe por qué se llamaba así, y este último párrafo, eh, me parecen importantes en cuanto a la información que agregan, pero yo creo que tienes un golpe muy fuerte en este párrafo que te acabo de mencionar, el que estabas llorando cuando los escuchabas, las exequias de tu padre. Si te parece, podrías ensayar, mover esto último, ¿sí?
el Salón de los Espejos que no tenía espejos, podrías meterlo por acá antes de el edificio vio pasar generaciones enteras, eh, que tú pongas esta información ahí y que el cierre del texto sea este, porque me parece que tiene una contundencia como muy fuerte, pero ensáyalo, o sea, eso depende también de tú cómo lo sientas y cómo quieras dejar también como el punto al final del texto. Si quieres dejar ese punto tan elevado o después de ese punto tan elevado, darle un poco como la bajada. Eh, que me parece que también tiene sentido con la musicalidad y con el ritmo que llevas en el texto. Fanny, yo estoy, o sea, yo te agradezco muchísimo que nos compartas este texto, me parece que es bellísimo, la manera como retratas la parte de los sentimientos, de lo que está sucediendo adentro y cómo lo mezclas con la parte del espacio de afuera y cómo eso se refleja ahí. El juego que haces entre las escalas y los escalones, eh, me parece también muy chévere. O sea, las escalas eran irregulares, no sé qué, los escalones eran irregulares y además eran incómodos. Creo que ahí hay algo, o sea, es muy poderoso y de verdad te agradezco muchísimo que compartas esto. Yo te sugeriría, bueno, los pisos 3 y 4 se pueden quedar así. Ya esto es en materia como de corrección de estilo, Fanny. Eh, yo soy más de la tendencia de que cualquier número del 1 al 10 se escribe en letras. Pero aquí estás haciendo referencia a los números de los pisos, entonces podría quedarse así. Pero por aquí si había otro número, la clase de las 5, entonces aquí sería 5 2.00, ¿sí? O 5 en letra. Ya tú decides cuál de las dos formas te parece que queda mejor. Y las comillas se pueden dejar así. En español se prefiere como los comillones que hemos mencionado en algún otro momento, esas comillas españolas, pero aquí están perfectamente usadas estas comillas. Pues si tú tienes ya como un estilo muy, muy pulido, Fan, entonces vi uno, el de excompañeros, es una cosa que en alguna parte aparece la palabra excompañeros. Míralo, aquí está. Con esas palabras con prefijos se escriben juntas. Eso. Ese es una cosita ahí. Eh, bueno, ya pues esto tampoco necesita tal grado de formalidad, pero no sé si el artículo la hace parte del nombre, ¿sí? Como si el nombre es Sinfónica de Colombia y si el nombre es Filarmónica de Bogotá o si el nombre es la Sinfónica de Colombia, porque creo que es Orquesta Sinfónica, no sé cómo sería el nombre, creo que este la sería una minúscula y este la sería una minúscula también. Pero esos ya son cositas pues, como detalles muy pequeños en cuanto a la corrección de estilo. No sé si alguno de los compañeros tenga algo más que quieran comentar de que le podamos aportar a Fanny con su texto. Ah, mira, ya estaba diciendo por aquí, justo el la. Mover el final, no tiene título. Eh, eh, Compañeros, yo creo que este es un gran momento para hacer ejercicio de titulación. ¿Qué título le pondrían, le sugieren ustedes que Fanny le ponga a este texto? Porque empiezas diciendo, el edificio ya tenía 5 pisos y un balcón. El edificio tenía 5 pisos y un balcón en el tercero. Eh, ya empiezas dando la descripción de eso. A mí me gusta mucho el balance que da estos párrafos un poquito más extensos y estas otras que son como párrafos de una sola frase, súper contundentes. Escala de tonos, sugiere César. Nadia Paula dice un texto muy sentimental, orgánico, que refleja en cada párrafo lo que quieres decir. De acuerdo. Más recomendaciones para el título. ¿Alguien más tiene una recomendación? Escala de tonos me parece que suena.
Escalas emocionales. Escalas emocionales, propone Jessica Esmeralda. Fanny, yo creo que sí, el título puede salir de esas sugerencias o puede salir de algo, de algún momento que estés mencionando acá dentro del texto. Puedes ponerle así, Chinita, ¿qué pasó con el chelo? ¿Cuál? Un concierto para mi padre, subieron por aquí también. Eh, no, yo creo que hay muy buenas, pues sí podría uno sacar muchas ideas de ahí. Ani, muchas gracias por compartir este texto. Está muy bello, muy bello. Gracias de verdad. Muchas gracias, Andrés y compañeros, ahí por los comentarios y pues por leerlo, por leerme. Lo, Gracias, lo, gracias. lo Los acojo. vas a presentarlo al concurso. Quisiera, pues quiero hacerlo, pero pues no sé bien cómo. Tengo que subirlo, me toca volver a leer todo. Fanny, es muy ¿Cómo, sencillo. cómo lo ves? Si yo lo veo que está para concurso. Sí, está para Ok. concurso. Mandemos todos los que queramos nosotros para concurso, porque creo que tenemos con qué. Hemos sacado de este taller, han salido unos textos muy bellos, muy profundos, bien escritos, además súper pulidos. A mí me sorprende con mucha gratitud que los textos estén en un estado tan pulido, porque eso siempre le cuesta a uno un montón como escritor, como autor, como redactor, incluso a veces en aspectos pues, de periodismo, siempre tener el texto en un estado pulido es bastante exigente. Fanny, es muy fácil. Ahí en esa carpeta donde subiste el texto, hay otros documentos que puedes consultar. Uno es el correo electrónico que envió Relata, donde están las instrucciones. Las instrucciones es, primero, inscribirse en ese formulario que ya les había compartido y que algunos de ustedes ya se inscribieron ahí. Esa inscripción inicial es prerequisito para poder participar. Y lo segundo es, en otro formulario, subir el documento PDF del texto final, creo que tu documento de identidad y la sesión, el documento de sesión o de autorización de uso del texto. Entonces, es sencillo, no tiene mucha complicación. Es sencillo, solo seguir las instrucciones que están ahí puestas en la carpeta. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, es chévere, ahí hacemos presencia como taller Qué con bueno, nuestros textos. no, sobre todo por tu texto, porque está muy bien trabajado, está muy lindo. Muchas Eh, gracias. gracias a ti. Don Grimaldo tenía por acá, seguía en el turno. Mira, por aquí hay otra idea de título, ya dice sonando desde el estuche del atril. Oye, podría ser que el nombre sea la parte de metida en el estuche del contrabajo. Bueno, creo que tu título ya está contenido dentro del texto. Habría que simplemente como extraerlo, pero creo que está muy chévere ahí. Don Grimaldo, ¿cómo estás para compartir tu texto? ¿Lo tenés Eh, por edito en una carpeta o lo compartís tú? yo lo tenía escrito, bueno, hola, buenos días, lo tenía escrito en mi cuaderno, pero creo que mi letra no es muy entendible, entonces lo pasé a PDF y lo acabo de subir en una carpeta. Listo. Listo, claro que sí, ya lo vi aquí. Baile a contratiempo. Entonces Bueno, voy a compartir la pantalla también y nos ayudas entonces con tu lectura. Listo. vale. Pues yo lo que hice fue darle un poco más de ambiente, o sea, sigue siendo el mismo texto realmente, pero le di un poco más de ambiente y lo que intenté fue hacer respetar el ejercicio del que salió, el de Furia, Ujú. que creo que el ejercicio era tomar una palabra o algo que fuera irreemplazable en el texto y que le diera ese sentido. Entonces intenté hacer eso, ¿no? Darle esa palabra que lleve la Listo. lectura. Entonces, bueno, Claro que sí. Perfecto. Adelante, te escuchamos. baila a contratiempo, silencio, gente caminando, vendedores ambulantes, personas llorando, pájaros cantando, el viento haciendo susurrar los árboles.
carros pasando, pero en mi cabeza solo silencio. Qué incómoda es esta quietud. ¿Qué estará pasando adentro? Esta incertidumbre me consume, no puedo esperar más. Mi pie no ha logrado mantenerse quieto, la punta del pie apoyada en el suelo, siempre con fuerza. El talón oscilando, siempre de arriba abajo, sin ritmo claro y aumentando la velocidad, siempre el pie derecho, constantemente en movimiento, nunca controlable. ¿Por qué lo hago? Pareciera como si quisiera bombearme, darme el impulso necesario para poder moverme. O tal vez sea lo contrario, hacer lo que sea para mantenerme en esta misma baldosa por siempre. Voy a entrar, no me importa nada. Sé muy bien que debo estar adentro. El celador no me detiene. Está absorto en hacer girar su bolillo, una y otra vez en un vaivén infinito. Él en su mundo sin notar que el mío se derrumba. Abro la puerta. El olor a desinfectante y desesperanza me golpea. Rostros me miran. Ninguno sonríe. Vuelven a la pantalla. Esperan un nombre. Sigo de largo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué significará esto? ¿Por qué presiento que algo se avecina? ¿De dónde llega este dolor anticipado? Frena tu angustia, Camilo. Mantén la calma. Sigue de frente. Gira a la derecha. Qué pasillo tan largo. Sigue caminando. Atraviesa la puerta. Ten cuidado con la camilla. No te tropieces con la planta. Atraviesa la otra puerta. Otra vez este fuerte aroma desinfectante que raspa la garganta. Camina. Entra a la sala. Toda de blanco. Toda eterna. Es infinita aunque sea corta. Toda con esa luz fluorescente que hace que todo parezca más frágil. Pasa de largo, sin que te vean los demás. Gira a la izquierda. Eso es. El fondo está. Mantente sereno. No te ha visto. Que no vea tu desesperación. Escóndele la mirada. Que no vean tu dolor. Detén las lágrimas. Recuerda. Eres quien soporta todo. No te quiebres. No puedes hacerlo jamás. Mírala. Mira su rostro. Sus ojos. Estaba llorando. Ella sí puede. Déjala llorar incluso por ti. Tiene pánico. Sabe lo mismo que tú. Lo tiene claro. Se avecina la pérdida. El dolor también se le adelantó. Mira su pie. Vaivén incontrolable. También el derecho. También repetitivo. ¿Lo heredaste de ella? No la está pasando bien. Eso es seguro. ¿Cómo entraste? No sé. Solo entré y ya. Creo que tiene frío. ¿Cierto que tiene frío? Tócala. Sí, está un poco fría. Voy a pedir una cobija. Doctor, señorita, una cobija. ¿Dónde hay un doctor? ¿Por qué se esforzará tanto en esconderme su tristeza? Sabe que la conozco bien. ¿Por qué le escondo la mía? Ella me conoce incluso mejor. Qué esfuerzo tan inútil. En fin, aquí estoy, Mechitas. Ya llegué. No podía quedarme fuera. Tenía que estar aquí contigo. Pero tú, ¿estás conmigo? Aquí estoy, Mechitas. Todo está bien. Tranquila. ¿Rezamos un rosario? Su mano temblorosa se mueve. Algo suena en el interior de su palma. Ya veo. Nunca soltó la camándula. No dejas de sorprenderme, Mechas. Tu mirada me incomoda. No quiero que me mires. No busques mis ojos. Que no encuentre tu mirada, Camilo. Rápido. Mira al techo. La luz titila. Concéntrate en su movimiento errático. ¿Será falla eléctrica? ¿Será un corto? Eso es. Concéntrate en lo absurdo. Escucha los pasos por la sala. Presta atención a los quejidos cercanos. La puerta que se abre al fondo. Todos entran. Todos salen. Ruedas de camillas. Enfócate en lo insignificante. Mira al suelo. Concéntrate en tu pie derecho. Sigue sin poderse detener. Las cobijas se sacuden. Es su temblor. No puede detenerlo. Jamás pudo. Pero tú la vas a detener. ¿Cierto, temblor? Eso es. Sigue concentrado en las cobijas, en su baile rítmico. Concéntrate en su oscilación. Ignora su mirada, aunque te lo diga todo sin pronunciar palabras. Tienes miedo, ¿verdad, Mechas? Lo sé. Yo también. Tu temblor es distinto. La camándula no suena como siempre en tu mano. Tu sonido es más pausado. Tu miedo somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué haremos ahora? Lo sabes muy bien, nos conoces. Pero no hay mucho que hacer, solo esperar. ¿Qué silencio? ¿También te incomoda? No me mires así.
No lo hagas, por favor. No me obligues a despedirme. No quiero, no estoy listo. ¿Alguien lo estaría? ¿Es egoísta querer que te quedes? No quiero que te vayas. Mi numerito de hacerme el fuerte nunca funcionó contigo. ¿Por qué lo sigo intentando? Lo sabes muy bien. Te necesito. Soy quien más te necesita. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Es esta la última vez que veré sus ojos? No soporto la idea de no verlos más. Elisa va a estar bien, abuelita. No la voy a dejar sola. No te preocupes por ella. Mi mamá y yo siempre estaremos, la vamos a cuidar. Tus pies están muy fríos. ¿Nada que traen la cobija? ¿A qué hora volviste, mamá? ¿Por qué te tiembla el párpado? ¿También estuvieron hablando sus miradas? ¿También te dijo adiós? Te estaba esperando, ¿cierto? Siempre te lo dije. Eres una vieja mañosa. No podías irte sin despedirte, ¿verdad? Tranquila, ella tampoco va a estar sola. La luz sigue titilando. Mi pie no se controla. El párpado de mi mamá no se aquieta. Todo pasa al tiempo mientras nada sucede. Pero hay algo extraño. ¿Quién está fuera de ritmo? La camándula ya no baila. Es humano. ¿Realmente es humano? La desconozco. Ya no tiembla. Se detuvo. Manden corazones y aplausos. Don Grimaldo, yo creo que, mira, aquí hay una cosa muy, yo creo que me cuesta mucho la distancia emocional y te expreso mi completa admiración por cómo has manejado este texto. Y creo que los demás pueden coincidir en eso. Me conecto mucho emocionalmente con tu texto porque también la partida de mi abuela fue una situación similar, entonces creo que esa es la magia de la literatura, cuando a uno le preguntan para qué sirve la literatura o qué es lo que hace la literatura, es reconocer lo que sucede en el interior de uno o en la vida de uno a través de las palabras de alguien más que atravesó por una situación similar o que está describiendo algo que uno finalmente conecta con lo de uno. A mí eso es lo que me parece sorprendente de lo que hace la literatura. Esto es literatura, es conectarnos con esto también. Si alguno de ustedes también se conecta con este texto, también ayúdenle aquí en el chat a don Grimaldo a dejar sus comentarios. Mira, esto era a lo que yo iba. Dice Yaya, suena más fortalecido que la vez anterior, más conciso y seguro, empieza con más ritmo. ¿Por qué no quieres que te mire? Sería lindo dar un vistazo, poder mirarte y poder despedirse con amor para fortalecer esa soledad. Sería el momento preciso para poder mirarle y despedirte como hubieras querido hacerlo. Sí, Fanny dice, me encantó la frase, qué esfuerzo tan inútil cuando se refiere a esconder la tristeza. Bello texto. Es un texto muy lindo, es un texto muy lindo, muy poderoso. Eh, Mira, Liliana por aquí, lindo texto, Grimaldo, sí, me gustó mucho, plasma muchas emociones y sentimientos, de acuerdo. Voy a poner un poquito aquí de distancia emocional y voy a hacerte como unos comentarios. Me gusta el título, Un baile a contratiempo. Eh, Además creo que se conecta como con el tema musical con el que veníamos del texto de Fanny. Efectivamente es un baile a contratiempo y se siente ahí. Hay frases muy lindas, muy poderosas. Yo apunté aquí, creo que esto está en el primer párrafo, el de qué incómoda quietud, qué estará pasando adentro. Eh, yo creo que lo que está pasando adentro, o esa pregunta de qué estará pasando adentro, es una pregunta de qué me está pasando adentro, ¿sí? Entonces creo que hasta cabría si tú pones, que sí, que si tú pones qué estará pasando adentro, qué me está pasando adentro también. Una doble pregunta que le permita al lector ver de pronto con más si quieres, pues, ¿cierto? Es decir, como que sea evidente que estás preguntando por lo que está pasando adentro del espacio físico y qué es lo que te está pasando a ti en lo que estás atravesando. O si quieres lo puedes dejar así y que sea parte de la sugerencia
del lector como encontrar esa conexión. Está el asunto del pie no logra mantenerse quieto y eso es recurrente, me parece muy, muy tremendo. Creo que, bueno, aquí cuando aparecen los diálogos, como venías todo el tiempo como en un monólogo, digamos que los diálogos no me chocan ahí, me parece que lo sacan a uno un poquito como de ese estado del monólogo, eh, pero funcionan dentro de ese monólogo. Hay unas cositas que son fáciles de pillar. En el tema, bueno, aquí ya voy a pasar a la corrección ortotipográfica, ¿sí? Me pareció súper bien usado, por ejemplo, cuando usas ya la vocativa, que fue lo que mencionamos la vez pasada, el tema de la coma, la función vocativa de la coma, por ejemplo, ya la usas aquí, está perfectamente usada, aparece muy bien en las enumeraciones, eso me parece que ya está claro. Hay un temita, es por aquí, por ejemplo, con las preguntas, como tienes bastantes preguntas dentro del texto, entonces, si por ejemplo la pregunta empieza así como parte de la oración, también repetitivo, y como no hay un punto seguido aquí después de repetitivo, entonces esto iniciaría con una minúscula. Y de resto, todo lo que inicie después de cerrar una interrogación empieza con mayúscula. Aquí, don Grimaldo, tú eres diseñador, dijiste la vez pasada, ¿cierto? Aquí hay una cosa en cómo se manejan los diálogos, y es que por ejemplo, esto es un guión, o en el teclado uno puede encontrar el guión, que es corto, el signo menos, que es un poquito más largo, pero luego está la raya, ¿sí? Lo que pasa es que no hemos hablado todavía de ese signo de puntuación. Lo vamos a mirar cuando hablemos de los personajes y de cómo darle voz a los personajes. Entonces, lo único es que esta sugerencia aquí es que se ponga con una rayita y sin espacio, ¿sí? La raya la puedes reconocer porque tú que eres diseñador debes saber que es un cuadratín o haber escuchado esa palabra en algún momento que se la enseñaban a uno en la universidad. Un cuadratín es el ancho de los caracteres en las máquinas de impresión tipográficas viejas del siglo XIX y principios del siglo XX. Y casi siempre tiene el mismo ancho de la letra M. Entonces puede reconocer fácilmente los guiones de diálogo literario se hacen por lo general espérate, ya voy al chat, se hacen por lo general con la tecla Alt 050, es 0151. Sí, cambian un poquito entre el Mac y si el teclado está en español, en inglés, o si es Windows, pero en cada computador uno aprende a sacarlo. Yo, por ejemplo, en el mío aprendí a sacarlo porque es Alt, Shift y el guión, y me sale de la línea larga. Si no te funciona así, entonces tú voy a compartir aquí esta otra ventana, una nueva pestaña. Y puedes buscar en Google raya, ¿sí? Raya diálogo, y ahí te sale. Entonces si uno no sabe sacarlo con el teclado, pues puede buscarlo en Google y se lo puede copiar de acá. Y lo que tiene esto es que es del mismo ancho de una M. Entonces ahí te lo puedes pillar. Creo que puedo compartirles un par de documentos que habíamos mencionado en clases anteriores. Déjenme buscarlos por aquí y creo que les puedo dejar esos enlaces en el grupo. Ya se me perdieron las ventanas donde les estoy poniendo las cosas. Aquí,
Este es un compilado de cómo se usan las rayas en los diálogos y en las acotaciones intercaladas para denotar la voz de los personajes o para hacer anotaciones en un texto. Esto lo hice yo como en el 2016, creo, con los compañeros de la maestría. Es básicamente coger textos de la bibliografía del buen uso del español, la gramática, no sé qué, y explicar cómo se usa. Ah, mira, aquí está la explicación. La raya es un cuadratín, no debe confundirse con el signo menos ni con el guión, ¿sí? Acuérdate que el guión une palabras y la raya denota los diálogos. Ah, mira, aquí está efectivamente en Windows con esta función de Alt. En Mac, si el teclado está en español, es con esta. Eso es. Y aquí está cómo se usa esto, pero esto vamos a dedicar una clasecita más adelante a ver cómo se usa esto. Otro que pueden encontrar aquí, que les puede servir, es el de póngale la coma al burro, que es un poquito un juego de palabras que hicimos también con, a ver si, esto se abrió en una ventana separada. Como ya vimos en la clase anterior, las funciones de la coma, en esta cartillita es una guía para aprender a poner y quitar comas. Y pues es lo mismo, la recopilación de lo que está en el diccionario, en la gramática, en el buen uso del español, lo que dice María Moliner sobre el tema de las comas, y aquí hay unos ejercicios de calentamiento para ver cómo estamos de fluidos y de hábiles para poner comas. Y explica dónde sí se deben poner comas y dónde no se deben poner comas. Esto es complementario a la sesión anterior. Entonces, si lo quieren, yo se les dejo compartiditos ahí en el grupo de WhatsApp. Les puede servir. Pero entonces voy a volver al texto de Don Grimaldo. Y entonces dejar de compartir este y volver a compartir esa pestaña con el texto. Estaba en los comentarios ortotipográficos. Entonces, bueno, ahí el tema de los diálogos se resuelve con eso. Aquí, por ejemplo, mira esta otra. Después de frío viene una coma, entonces esta dentro de la pregunta sería una minúscula. Aquí, y lo mismo, como hay una coma, entonces aquí sería una minúscula, a menos que tú decidas finalizar esta idea aquí con un punto. Eso sería eso. Mira, por ejemplo, aquí sí está, como te estaba mencionando. Después de bien, hay un punto, se abre una pregunta, entonces inicia con mayúscula. Después de los puntos suspensivos se inicia con mayúscula, entonces eso quiere decir que aquí iniciaría con mayúscula. Cuando uses los puntos suspensivos, sería iniciar con mayúscula. Aquí, mira, después de rático hay una coma, entonces se iniciaría con minúscula. Aquí no hay signo de puntuación después de detener, entonces cierto iniciaría con minúscula. Lo mismo aquí entre palabras y tienes. Lo mismo verdad. Aquí iniciarías con una mayúscula. Son cositas ortotipográficas sencillas. Eso es realmente lo que estás diciendo está muy pulido, está mucho más trabajado y creo que se siente, como lo mencionaban aquí en el chat hace un momento, después de raya no va espacio. No, después de la raya no va espacio. Ni después ni antes de la raya. Es una confusión que se da con el uso de otros signos de puntuación parecidos a la raya, como el guión. Te estaba diciendo que se me fue la paloma de lo que estaba diciendo antes de responder lo del espacio. Que creo que está muy pulido, ya es solamente como unas correccioncitas ahí de mayúsculas, de minúsculas, porque está todo muy en orden. Bueno, sí, ya recuerdo lo que les estaba diciendo, que se nota mucho cómo cambia el texto desde una primera escritura a cuando uno hace como el proceso de revisión del texto y de reescritura. Yo quiero felicitar y manden ronda de aplausos para Don Grimaldo porque ese texto está de verdad muy, muy bien trabajado, muy poderoso.
Don Grimaldo, muchísimas gracias por compartir tu proceso, tu texto. Creo que presentarlo al concurso, ese texto está para concurso también. Ganémonos ese concurso. Miren, si nos ganamos ese concurso, hacemos una reunión en 3D y compramos chocolate santafereño para todos con almojábana y con queso desmenuzado. Voy a seguir contándoles lo que tengo para la clase de hoy. Y muchas gracias. Los que tengan también otros textos que quieren que revisamos, podemos hacer, nos escriben como lo han hecho esta semana. Compilar, sacamos tiempo esta semana para revisar textos. Con Yaya trabajamos un texto también muy fuerte, muy sentido y muy profundo. Diana también escribió esta semana diciéndonos que tenía un texto que quería presentar. Bueno, por ahí también Esteban tiene un texto para presentar. Mejor dicho, hay mucha producción y eso yo primero les quiero felicitar y agradecer que se estén tomando esto con semejante nivel de compromiso. Voy a continuar diciéndoles que se preparen, que despierten o los despierto. A continuación, vamos a hacer un jueguito en este Kahoot. ¿Ustedes conocen Kahoot? Miren, entren a esta página que se llama kahoot.it y ponen este numerito, 81024. ¿Listo? 81024. Yo voy a entrar a mi parte del Kahoot, ¿sí? Porque para poder hacer este jueguito, yo necesito estar pues también como logueado al Kahoot. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Listo. ¿Apuntaron el número? Miren, miren, ya van entrando aquí. Entonces, yo le pongo aquí, empezar, cargando el pin del juego. Ah, miren, me cambió el pin. Perdón. Vamos a entrar con este otro pin o escaneen este QR si quieren. Pueden entrar con este pin o con este QR. Yo lo había dejado listo anoche, pero pues le cambió, en la aplicación cambió el pin. 694499. Miren, ya van entrando ahí. Pili ya entró, Don Grimaldo ya entró. Vamos a hacer esto. Laura también entró. Entren al Kahoot a ver cómo nos va con este Kahoot, ya que están tan juiciosos escribiendo. Miren, Diana también se unió al Kahoot. Ya saben cómo entrar, pueden escanear este código en la pantalla donde estén viendo esto. Nadia Paola también se unió. Este código QR los lleva directo al Kahoot o pueden entrar kahoot.it y escriben el código 694499. Oigan, yo hasta podría presentar esos programas de la televisión por la madrugada, los del chance, que salen los números. Doble D también se unió por acá, muy bien. Mariana también está por acá. Bueno, creo que ya estamos entonces. Estamos listos. P por aquí también se unió y voy a poner aquí empezar. Entonces, ustedes van a ver en la pantalla la pregunta. Johncito también se unió. Van a ver en la pantalla una pregunta y unas respuestas con ciertos colores, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene algún problema reconociendo colores, no se preocupe, que las respuestas están asociadas también a unas figuras geométricas que nos pueden ayudar a responder la que uno quiere entre lo que está viendo en la pantalla y lo que aparece en su celular o en el aparato donde lo estén haciendo. Vamos a hacer la primera de pura prueba, ¿listo? Entonces, empezamos con el Kahoot. Entonces, este es un Kahoot sobre la coma, ¿sí? Tenemos 20 segundos para darle respuesta a esto. La primera pregunta es, ¿cuál oración usa correctamente la coma en una enumeración? La primera es, compré manzanas, peras, uvas, punto. La segunda es, compré manzanas, coma, peras y uvas, punto. La tercera es, compré, coma, manzanas, coma, peras y uvas, punto. Y la cuarta es,
compré manzanas, peras, coma y uvas, punto. Todos respondieron las 6. Todos respondieron las 6. Mostrar cómo es que veo entonces. ¿Es mostrar en contenido? No. Es en siguiente. Puntajes. Doble D respondió de primeras, Diana respondió de segundas, Pile respondió de terceras, Fanny respondió de cuartas, Mariana. Entonces vamos ahí haciendo nuestro podio con estas preguntas sobre la coma. Todos respondieron muy bien, perfecto. La enumeración se usa de esa manera. Las comas nos sirven para separar los elementos de una lista de, efectivamente, de elementos. Vamos a la siguiente pregunta. Recuerden, son 20 segundos para responder. ¿Cuál de estas oraciones tiene la coma mal usada? Ya respondió una primera persona, 2 personas respondieron, 3 personas respondieron. Andrés, auxilio, me sacó la aplicación y me pidió otra vez dizque el código. Ay, míralo, es aquí, 694-499. Espera. Miren, alguien puso la número 3, 4 personas pusieron la número 4. ¿Cuál de estas oraciones tiene la coma mal usada? Nadia, ya pudiste entrar. 694-499, bingo. Espera. No. Lo sentimos, ese nombre ya está en uso. Ah, te dejó ahí logueada. A veces debes hacerlo varias veces, a mí también me sacaba hasta que ¿Sí? deja ingresar. Ahí voy. Yo ahí voy. A ver. A ver, ya, espera, lo cierro otra vez. Y vuelvo a entrar. Así te funciona. ¿Ustedes qué creen? Los que respondieron la primera, ¿quién de ustedes nos puede decir por qué creen que está mal puesta esa coma? Vamos a ver por qué todos creemos que está mal puesta todas las comas. Dice, Carlos, coma, ¿me ayudas con esto? Carlos, coma, abre signo de interrogación, ¿me ayudas con esto? Cierra signo de interrogación. ¿Por qué creen que está mal puesta esa coma? Otra vez me pide el PIN. El PIN es 694-499. Ganemos el chance. Mariana dice, ¿será porque está antes de una pregunta? Es vocativa, dice Diana. Resulta que podemos confundirnos un poco con esas comas que aparecen antes de una pregunta, pero como lo acabamos de ver en el texto de don Grimaldo, efectivamente podemos tener comas antes del inicio de una pregunta y eso haría que la pregunta iniciase en minúscula, ¿cierto? Porque hace parte de una misma idea. Y efectivamente esta es una coma vocativa, es decir, lo que quiere decir que le estamos dirigiendo nuestra voz a Carlos, estamos denotando la persona a quien se le dirige el discurso. Carlos, coma, ¿me ayudas con esto? A pesar de que cuando uno está hablando, no haga una pausa prolongada. Carlos, ¿me ayudas con esto? No se hace una pausa cuando estamos en la parte oral, pero la parte escrita requiere marcar o denotar el vocativo con esta coma. Eso quiere decir que a los 4 que respondieron la primera, baila, ya no es esa. Miremos la segunda. Si terminas coma, puedes irte. ¿Esa está bien puesta o mal puesta? ¿Ustedes qué dicen? Si terminas coma, puedes irte. Esta es una función que no la vimos en la sesión pasada, pero es bastante frecuente y común en nuestros textos. Está bien puesta porque está separando una subordinación, ¿sí? En este caso, la subordinación es, puedes irte, es una idea subordinada al condicional que aparece primero, de si terminas, coma, marca una subordinación, puedes irte, que digamos que se usa de la misma manera como se usa la coma de amplificación o explicativa que vimos la sesión pasada. La tercera opción es no quiero salir, coma, porque estoy cansado. Una sola persona respondió ahí eso.
¿Qué podemos decir? Si esa coma, María del Pilar dice, aplaude. Claro, esa coma está mal puesta, está atravesada. No tengo- Esa coma quedó atravesada ahí porque resulta que eso se llama una forma de una oración subordinada también. Pero las oraciones subordinadas que tienen estos enlaces, o llamémoslo, digamos, de una manera más informal, estos conectores o estos elementos de cohesión que generan la subordinación, como el porque, no requieren el uso de la coma. Es decir, no puede decir, no quiero salir porque estoy cansado, no hay necesidad de un signo de puntuación ahí. Entonces, esa está, mejor dicho, esa es la respuesta correcta porque está mal puesta. No es que las preguntas tengan un truquito ahí ni nada de eso. Y la última es, Laura, coma, mi vecina, canta muy bien. ¿Se acuerdan cómo se llama esta función de la coma? Se llama la coma subordinada, ¿sí? Porque subordinada, no, creo que la mencionamos como subordinada, y es información subordinada de un sujeto. Es decir, esto, cuando aparece de esta manera, podría malinterpretarse como si fuera una vocativa, pero se aclara cuando uno encuentra el cierre de la acotación intercalada. Es decir, Laura, coma, empieza la acotación intercalada. Mi vecina, cierra la acotación intercalada con la coma. Mi vecina es una información subordinada únicamente al sujeto de esa oración. Por lo tanto, efectivamente, es esa función. Muy bien, gran respuesta. No puede entrar, dice el límite de jugadores, Liliana. Ay, sacó a Liliana. Bueno, vamos haciéndolo así. Parece que tenemos el límite de jugadores, pero si apenas vinieron como 4 o 5. Fanny, estás a la cabeza del marcador. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Están listos? ¿Cuál oración muestra la coma usada para encerrar un inciso? ¿Cuál oración muestra la coma usada para encerrar un inciso? Un inciso o acotación, ¿sí? Recuerden que esa es la función intercalada de la coma. Dos personas respondieron la número 1, una persona respondió la número 4. Entonces, un inciso, tendríamos que mostrar que un inciso se abre y se cierra. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la número 1, donde dice el perro, coma, abre el inciso o abre la anotación intercalada, cansado, coma, cierra la acotación intercalada. Recuerden que eso se reconoce porque si uno suprime esa información, la oración se puede leer de corrido y no cambia el sentido. Es decir, si yo elimino lo que está entre las comas, el perro se quedó dormido, tiene el mismo sentido, solo que con un poco más de información que el perro, coma, cansado, coma, se quedó dormido. Gran trabajo. ¿Quién va a la cabeza? Fanny sigue la cabeza, don Grimaldo subiendo ahí posiciones, Pili, WD, Diana. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿En cuál de estas oraciones, por aquí me quedó mal escrito esto, en cuál de estas oraciones la coma sustituye al verbo en una enumeración? ¿Se acuerdan de esa función que mencionamos que se llama coma elíptica? Una coma elíptica. Y dijimos, hombre, esto requiere también el uso de otro signo de puntuación. Dos personas respondieron la primera, una persona respondió la tercera. ¿Cómo se usa entonces? Se usa con el punto y coma o con el punto, y lo que hace la coma es reemplazar un verbo que se estaría repitiendo en la oración en caso de que no se usara la coma, ¿cierto? Yo prefiero café, punto y coma para pasar a la siguiente parte de la idea. Ella, y se usa la coma para evitar repetir la palabra preferir, ¿sí? Ella, en vez de ella prefiere té, entonces ponemos ella, coma, y eso lo que está haciendo es una conexión elíptica con el último verbo que se usó. ¿Por qué no es la tercera? Dice, Ana estudia medicina, coma, y Pedro, coma, arquitectura.
Resulta que como está usada las comas ahí, se presta para una confusión con la función que habíamos hablado de intercalada o de inciso. Entonces, por eso no se usa de esa manera. Vamos para, a ver cómo va el marcador. Don Grimaldo a la cabeza, Fanny de segundas, Pili, doble D, Diana. Y vamos para la última pregunta. ¿Cuál oración usa mal la coma? Recuerden que a veces la pregunta no está en dónde pongo la coma, sino dónde no la pongo también. Es decir, está bien que no pongamos las comas, pero hay que saber por qué no las ponemos. Marta, ¿cómo me ayudas con esto? No sé, coma, si vendrá mañana, cuando termine el trabajo, coma, descansaré, el coche, coma, que estaba sucio, coma, fue lavado. Todos coinciden, 4 votos por no sé, coma, si vendrá mañana. No sé si vendrá mañana. Efectivamente, esa es la respuesta. No sé si vendrá mañana. No se necesita esa coma ahí. ¿Sí? Está atravesada esa coma. No está separando nada, no está amplificando, no está enumerando, no está cumpliendo ninguna función. Y vamos a ver cómo quedó este marcador. Mariana en la tercera posición. Fanny en la segunda posición. Y en la primera posición, Don Grimaldo. Felicitaciones. Gran juego de El Kahoot. Muchas gracias por participar. Qué bueno que podamos hacer esto así también. Lo repetimos, voy a seguir montando remontada épica. Muy bien esto. Creo que nos puede servir como para repasar algunos aspectos técnicos, sobre todo porque pues en la escritura está el aspecto de lo que queremos comunicar, del sentimiento, de lo que implica abrirnos a escribir, pero por otro lado tenemos que hacer una práctica en la parte técnica y esto nos puede ayudar un poquito a que sea más amable. Gracias por participar, muchas gracias de verdad por participar y por tomarse las cosas tan en serio. Estoy un poquito cogido del tiempo con el tema del día de hoy. Debíamos de haberlo empezado hace ratico, pero digamos que fue justificado porque dedicamos bastante tiempo e intención a los textos de los que estuvimos dando referencia. Nadia, ¿vas a decir algo por ahí? Creo que se abrió el micrófono. Bueno, ya cerró el micrófono. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué es la inspiración? ¿Ustedes qué creen que es la inspiración? Hoy vamos a hablar de eso. Recuerden que desde la primera sesión yo les prometí, vamos a tener una clase dedicada a desmitificar la inspiración. Entonces yo quiero saber si ustedes creen en la inspiración o si eso es puro cuento. Claro, con Jessica Esmeralda te dije, oye, párale bolas a la clase de qué es la inspiración. Qué bueno que estás aquí hoy. Jessica Esmeralda, ¿qué es la inspiración para ti? Se me vino a la mente la palabra musa, como, bueno, claro que eso es un concepto más clásico, pero de cuando un hombre encuentra a una mujer ese aspecto bello que le hace, que le inspire esa creatividad, no sé, que tiene dentro y salgan cosas. Pero bueno, me vino a la mente la palabra musa, pero cualquier cosa te puede generar algún tipo de inspiración. Decir, Sí, hago algo, sí, y me siento muy bien para que salga algo. Digamos que esa es una idea moderna de lo que puede ser la inspiración y de cómo se entienden las musas. Recuerden que las musas son unos personajes de la mitología griega y teníamos múltiples musas. Yo no las puedo... Mira, Fanny también dice por acá algo en el chat. Dice, para mí son ideas que surgen y que insisten hasta ser desarrolladas, ideas que piden ser transmitidas. Eso está muy bien, eso se conecta, Fanny, estás poniendo el eslabón entre lo que está diciendo Jessica y lo otro que les voy a contar. Las musas vienen de la idea de la mitología griega, existían las musas en el bosque y eran... tenían diferentes funciones, eran musas de diferentes cosas, la musa del bosque, la musa no las puedo enumerar correctamente, ni las podría nombrar por nombre propio,
pero eran las que efectivamente se llevaban a algunos personajes de la mitología y eso hacía que florecieran ciertas ideas. Entonces, creo que ahí está la relación entre la idea de la musa y cómo eso nutre la creación de las ideas. Ya dice, inspiración es la incitación para hacer algo, decir o escribir algo. La incitación, me gusta eso, es eso que empuja a hacerlo. Nadia Paola tiene la mano levantada y creo que quiere participar también. Algo para decir. Yo digo que es un estímulo que te genera o te impulsa a crear, a actuar, a materializar una idea. Y eso se logra dentro de una motivación, existe un origen o una fuente, hay un proceso creativo, hay una recepción y finalmente pues la ejecución. Fantástico. Sí, la respuesta a todo, bueno, una respuesta rápida y corta y contundente es sí a todo. Sí, la inspiración es todo eso y son muchas más cosas. Y ahora que, desde que Esmeralda menciona las musas, las 9 diosas hijas de Zeus y Mnemósine que inspiraban y patrocinaban las artes, las ciencias y la poesía. Por eso es que se habla de las musas, de que una persona puede ser una musa en la modernidad, porque inspira algo de esos aspectos. Entre ellas la de la comedia Thalía, la de la historia Clio, la poesía épica Calíope y otras también que las pueden buscar. Busquen en Google las musas griegas y ahí les sale información. Erátola de la poesía lírica, Euterpe, Melpómene, claro, la de la tragedia es Melpómene, por supuesto. Polimnia, Terpsícore. Si a alguno de ustedes les gusta Lelutier, este grupo de música y comedia argentino, ellos hablan de Terpsícore, de Esterpícore o de Terpsícore. Urania, ahí están las musas y por eso se habla de que la inspiración la traen las musas, efectivamente, son unos personajes de la mitología griega que inspiraban, ¿sí? O que daban origen o alimentaban la creación de las artes, la ciencia y otras actividades. César dice, un estado mental, emocional, que permite la creación, la creatividad y la motivación. En arte y cultura dicen que se requiere un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Claro, César, hay que trabajar duro y estamos de acuerdo con eso y ya vamos a ver precisamente eso. Es 10% de inspiración, 90% de transpiración, hay que trabajar. Por aquí hay más ideas. Laura dice, para mí la inspiración es ese momento en el que surge una idea, una emoción, una chispa que impulsa a crear algo nuevo, como escribir, pintar, componer, diseño. Sí, Laura, eso se llama la chispa, esa chispa que mencionas es el germen de la creación que se estudia, por ejemplo, en las maestrías creativas, las maestrías de teatro, de artes vivas, las maestrías de escritura, estudian eso que estás mencionando ahí, dónde está el germen o la parte primigenia de la creatividad. Ana Carolina, es una pulsión misteriosa. Sí, es una pulsión misteriosa y estoy de acuerdo con eso y ya les voy a contar por qué. Lleva al ser humano a la creatividad y a las ganas de comunicar desde el lenguaje artístico. Sí, 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 es eso. Efectivamente, Johncito, la inspiración podría ser llegar a una suerte de estado de flow. Me gusta que la inspiración se compare con el flow, porque cuando uno está inspirado, está como montado en una nube y va como con cierto ritmo. Casi que por accidente en aras de la creación, sí. Yo creo que la inspiración no existe, dice Liliana, se alimenta, se crea, también es una disciplina que se incita. Sí, Liliana, sí, estoy de acuerdo con todos y ya les voy a contar por qué estoy de acuerdo con que la inspiración es una cosa que a veces es como medio mágica, que genera esa explosión de ideas y ese impulso a contar las cosas. Y también estoy de acuerdo con Liliana que dice que no existe. La inspiración no existe, la inspiración se trabaja, se alimenta, hay que nutrirla. Si uno no le pone alimento a las cosas,
no va a suceder la inspiración. Y por eso es que esta clase yo digo que es para desmitificar la inspiración, es decir, la inspiración sí existe. Existe en la medida en que uno se disponga a ella. Hay una frase muy famosa olvido de quién es el autor original, y es que la inspiración no se encuentre trabajando. Seguramente alguno de ustedes debe saber, eso debe ser de Hemingway o de algún otro. La inspiración existe y que nos encuentre trabajando. Pili dice que sí, que nos encuentre trabajando o que sí es de Hemingway. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva y es donde quiero conectar lo que mencionaba Jessica Esmeralda de la tradición griega, cómo eso hace tránsito a la tradición romana y cómo de la tradición romana o hace tránsito a la parte ideológica romana y cómo de ahí hace tránsito a la modernidad. Y eso lo resume un autor en un libro que se llama La muerte en Venecia, publicado en el año de 1912, ya más de 100 años, 113 años ya. Este autor es Thomas Mann, y él en el primer párrafo de este libro está hablando de un escritor y dice: sobreexcitado por el difícil y esforzado trabajo de la mañana, que le exigía extrema preocupación, penetración y escrúpulo de su voluntad, el escritor no había podido detener, después de la comida, la vibración interna del impulso creador. Eso es lo que todos ustedes están diciendo, que es la inspiración. Una cosa que se le alimenta ahí. Aquel motus animi continuus, en que consiste, según Cicerón, la raíz de la elocuencia. Entendamos que motus animi continuus, esta expresión en latín, lo que quiere decir es el movimiento del alma continuo, es decir, es un motor permanente que alimenta, que impulsa el alma, ¿sí? Que impulsa, como cuando decimos nosotros en la modernidad, que alimenta el espíritu humano. Entonces, es el motor del espíritu humano. El espíritu humano es el motor de la creación, de lo que hace avanzar las cosas. Por eso dice ahí que en un texto de Cicerón se entiende ese motor o esa ideación permanente como la raíz de la elocuencia, porque es lo que lleva al surgimiento del pensamiento ordenado. Continúa diciendo Thomas Mann en ese primer párrafo: tampoco había logrado conciliar el sueño reparador. Esto es una cosa clave en la inspiración, el sueño reparador, que le iba haciendo cada día más necesario a medida que sus fuerzas se gastaban. Por eso, después del té, había salido otra cosa muy necesaria para la inspiración. Había salido con la esperanza de que el aire, otra cosa muy necesaria para la inspiración, y el movimiento, otra cosa muy necesaria para la inspiración, lo restaurasen, dándole fuerzas para trabajar luego con fruto. Entonces, no es de gratis también que el asunto de la inspiración tenga unas conexiones etimológicas con la manera como nombramos la respiración. Recuerden que cuando respiramos, inhalamos, exhalamos, a veces decimos inspiramos, ¿sí? Inspirar es el mismo acto de inhalar o de respirar, y yo creo que no es gratuita esa conexión etimológica que existe ahí. Jessica Esmeralda, por eso lo de no pasar la semana en blanco. Sí, me leyeron la mente y ya van entendiendo muy bien este curso, porque esa es la siguiente diapositiva. Hablar de lo que habíamos mencionado en la tercera sesión de este curso, de no pasar la semana en blanco y de las cualidades del escritor. Ahí se conecta la inspiración. Resulta que la inspiración tiene un asunto fisiológico, ¿sí? Y cuando digo fisiológico, pues uno se puede imaginar las funciones fisiológicas del cuerpo humano, que son alimentarse, ¿sí? Excretar los desechos, ¿sí? Movernos es una necesidad fisiológica, ¿sí? Respirar es una necesidad fisiológica, hidratarnos, ¿sí? Esas necesidades básicas son las que hacen que funcione el cerebro. Si nosotros no le permitimos a nuestro cuerpo que desarrolle esas funciones fisiológicas básicas,
nuestra mente no va a funcionar. Entonces, la inspiración es, digamos que la inspiración no existe, y si existe, al mismo tiempo, podría ser cuántica, y es que la inspiración está delante de todos, todo el tiempo la tenemos al frente, pero si no estamos dispuestos a encontrarla o a tomar las cosas, no nos va a llegar la inspiración. Ahí es donde yo digo que esto se conecta con la idea de lo que habíamos mencionado de las cualidades del escritor. Miren, me devolví esta diapositiva de la tercera sesión, y es que dentro de las cualidades del escritor yo les había puesto que hay una curiosidad, una capacidad de lectura, y habíamos dicho que la capacidad de lectura no es qué tantos libros nos leamos a la semana, sino qué tan atentos estamos a nuestro entorno para poder captar esas cosas que pueden nutrir nuestros textos o nuestro interés en la creación de textos. El conocimiento general e integral es algo que se va sumando y se va creando en la medida en que seguimos alimentando la curiosidad, ¿cierto? Seguimos siendo curiosos y tenemos abierta o despierta nuestra capacidad de lectura. Entonces, cerrando y retomando el asunto de la inspiración no existe porque es el resultado de un proceso de disposición previa a que nuestro entorno y las cosas de las cuales nos alimentamos intelectualmente nutran la creación de nuevas ideas. Sin esa disposición, la inspiración nunca va a suceder. Y conecto con lo otro que habíamos mencionado, que es el de no pasar la semana en blanco. Por eso, una sugerencia como veamos cada semana una película nueva, escuchemos música nueva, leamos algo nuevo, conozcamos gente nueva, visitemos lugares nuevos, porque en la medida en que nos nutrimos de múltiples elementos y aspectos que nos permitan poner un abanico de opciones de los cuales alimentarnos para estallar la inspiración. Ahora, les mencionaba que en el texto de Thomas Mann hay un par de cosas importantes, y es que el escritor que no había podido frenar esa inspiración ahí, que no estaba descansando, es que el sueño es una necesidad fisiológica. Si uno no descansa, no tiene cómo crear bien. Es decir, su cuerpo está agotado, la mente está agotada y las ideas no conectan. Y salir a caminar y respirar, no sé si ustedes saben, es como una cosa básica pues en términos médicos, y es que en la medida en que uno respira, el oxígeno que circula en la sangre es el que facilita la sinapsis de las neuronas. La sinapsis es la conexión químico-eléctrica entre las neuronas, por lo tanto lo que permite conectar una idea con otra. Digamos que yo fui a ver una película de cine la semana pasada y visité un parque esta semana, y hace un mes había conocido un personaje que me pareció, una persona que me pareció muy particular en su forma de expresarse o de hablar, no sé qué, y hoy salí a caminar y a dar un paseo y a respirar. Y en ese momento en que uno está respirando, no sé si les ha pasado a ustedes que llega, ¡pum!, de repente, de pronto, les llega, ¡wow! Aquí se bulla y aquí asustan los perros. Entonces, ese momento en el que uno está de pronto al aire libre y dice, ay, se me ocurrió esto para escribir o se me ocurrió esto para hacer. Ese es el momento en que ustedes reconocen que se dio la inspiración porque venían alimentándola decidida y voluntariamente durante días o semanas o meses atrás. Entonces, la inspiración no existe si no estamos dispuestos a ella. Existe cuando trabajamos o cuando empezamos a disponernos a alimentar eso. Es un método de trabajo, hay que tener disciplina, porque si yo espero que la inspiración se dé de repente y no me estoy alimentando de nuevos textos, de nuevos aspectos que aporten a lo que yo quiero crear, pues no se va a dar. Entonces, en ese sentido es que yo digo que es ambivalente, existe y no existe por eso. Quiero hablarles entonces en oposición
a la inspiración o a esa idea de que la inspiración es mágica y llega de repente, hablar rápidamente de lo que implica la planeación de un texto, que yo lo llamo la unidad de propósito en un texto. La unidad de propósito es muy claro y es porque ese propósito debe ser compacto, ¿sí? Ese propósito debe estar claro e intencionado, ¿sí? Debe tener una unidad. La unidad de propósito es básicamente sentarse a mirar en avanzada qué es lo que necesito para crear un texto con ciertas características que yo quiero expresar, sea porque necesito sacar algún sentimiento que tengo pendiente por elaborar, por procesar, como lo que mencionábamos de la carta de viaje, que ese ejercicio nos puede ayudar para eso. O si, esto es muy claro, por ejemplo, para los periodistas, los compañeros y colegas aquí presentes periodistas saben que uno en periodismo necesita una unidad de propósito. Esto va a ser una noticia, va a ser una crónica, necesito esta entrevista, esta fuente y necesito empezar a escribir las cosas en la estructura de pirámide invertida. Y esa unidad de propósito es clara, contundente y le permite a uno sentarse y escribir 5 o más noticias en un día o una crónica en un día. Es decir, la unidad de propósito nos ayuda a cumplir el objetivo de tener un texto con lo que queremos plasmar ahí. Bueno, en otras palabras, yo pongo aquí, significa que el relato está construido de manera coherente, se dirige siempre hacia un mismo objetivo, cuenta una historia de manera clara y eficaz. Yo digo que mantiene la misma intención comunicativa y el mismo registro narrativo, que es una cosa que nos pasa a veces, que la misma intención comunicativa, y lo decíamos en chiste alguna vez, es cuando yo empiezo hablando de maternidad de gallinas y de repente el cuento terminó hablando fue de paracaidismo de pingüinos. Empiezo como si fuera un cuento infantil o una fábula y termino como si fuera un poema. Ahí cambió el registro narrativo y cambió la intención comunicativa. Entonces a veces nos sirve sentarnos y hacer un poquito de planeación previa sobre el texto, cómo queremos que sea, qué queremos que incluya, qué queremos excluir, qué tema no queremos tocar. Eso nos sirve en el proceso de planeación. Bueno, y les dije que iba a pasar brevemente por estas ideas de planeación, porque yo creo que ustedes son o tienen cierta familiaridad con cualquier proceso de planeación. En muchas cosas de la vida moderna tenemos que planear o anticiparnos a ciertas acciones. Cuando tenemos que hacer la planeación y la estructuración previa del texto, debemos definir efectivamente la intención comunicativa, ¿sí? El registro narrativo, si quiero que sea formal, informal, poético, noticioso, como una fábula, etcétera, ¿cierto? La secuencia, y aquí lo puse muy por encima, esto de organizar la secuencia es inicio, nudo y desenlace. Más adelante vamos a hablar un poquito de las estructuras narrativas y cómo podemos trabajar eso como con pinzas, es decir, uno puede convertirse hasta algo como casi de laboratorio, uno puede organizar un texto de forma de laboratorio donde dice, mira, necesito escribir el segmento X, Y o Z de un texto de estas características. Eso es una planeación de un texto. Entonces uno no siempre tiene que empezar escribiendo por el principio, terminar en el final, sino que uno puede escribir el capítulo 3, el capítulo 6, ¿sí? Dependiendo de qué tan bien planeado y estructurado esté ese texto. La planeación evita que nos dispersemos, que nos perdamos, que a veces eso nos pasa con la inspiración. Y lo pongo aquí en los obstáculos, ya en la siguiente diapositiva puse lo de la inspiración. Hay ciertos obstáculos con la unidad de propósito o con la planeación de los textos. Uno son las digresiones. Una digresión ustedes la pueden identificar muy fácilmente porque es cuando uno está contando algo y de repente, ay, quiero contar un poquito más de la vida de este personaje, porque me pareció interesante, porque yo como autor me interesé en el desarrollo de este personaje. A veces eso está bien, uno lo puede hacer, digamos que en un documento aparte, o en el proceso de edición final, saber que eso hay que sacarlo del texto, porque no le aporta al desarrollo del texto completo. Los circunloquios, a pesar de que a mí me encantan los circunloquios,
porque me parecen una forma expresiva muy poderosa, es que hay que hacer un circunloquio muy bien hecho para que uno le quede mejor que el de Cantinflas. Yo no sé si ustedes han visto las películas mexicanas del actor Cantinflas, donde él trata de decir algo y no lo logra decir por completo y le da vueltas a la idea, pero al final sí termina diciéndolo. Entonces, si uno no va a hacer un circunloquio como Cantinflas o mejor que Cantinflas, hay que evitarlos en los textos porque lo que hacen es enredar a nuestros lectores. Otra cosa son las perífrasis. Las perífrasis son muy comunes en nuestra expresión cotidiana y las reconocen por un aspecto muy fácil. Es porque tienen dos verbos seguidos, pegaditos ahí en las expresiones. Esos, en México decimos cantinflear, claro, por supuesto. Hay ese verbo, creo que fue incorporado a la lengua española en alguno de los diccionarios de no sé qué año de la RAE, incorporaron el verbo cantinflear. Tal fue el impacto de las películas de Cantinflas en los países de habla hispana que su forma de expresarse o la forma de expresarse de su personaje Cantinflas se convirtió en un verbo del español. Tremendo, ¿no? Eso es una gran anécdota. Miren, les decía de las perífrasis, son dos verbos seguidos. Por lo general uno los reconoce porque uno está en forma impersonal, es decir, en infinitivo, en gerundio, es decir, no hay un sujeto que lo haga, o que lo ejecute, mejor dicho, que se comprometa con la ejecución de ese verbo. Y el otro está dicho de manera soslayada. Entonces, si yo voy a hacer una perífrasis deliberadamente acá y es, para yo poder explicar esto, ¿cierto? Para poder explicar este tema, poder explicar es una perífrasis. Ahí hay dos verbos en infinitivo. Nadie está ejecutando esa acción. No hay ningún sujeto comprometido con la ejecución de esa acción. Entonces, cada vez que a ustedes en un texto les aparezca el verbo poder por ahí, muy posiblemente hay una perífrasis en esa frase, en esa oración. Revísenlo con cuidado para que sean contundentes y acertados con lo que quieren decir y no se les vayan perífrasis ahí de manera gratuita. Ahora, eso se puede usar, por ejemplo, cuando un personaje no quiere decir las cosas y evita o usa formas del lenguaje, formas dialécticas que le permiten evitar la contundencia de las ideas. Es decir, aquí hay que mirar que esto es una recomendación para aportarle a la unidad de propósito, pero que esto se puede usar, por ejemplo, en la voz de un personaje. La inspiración descontrolada, dice César por aquí, ya enseguida sigo con esto. Dice César por aquí, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás. Cantinflas. Oye, qué frase tan linda esa. Yo no conocía esa frase de Cantinflas. Muy poderosa, gracias César. Miren, les decía que la inspiración descontrolada es un obstáculo para la unidad de propósito, es decir, la inspiración descontrolada puede ser un obstáculo para nuestros mismos textos. Y les voy a poner un ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, puede que sí o puede que les vaya a pasar, y es que cuando uno se nutre de tantas cosas, empieza uno a escribir y esa inspiración o esa creación, ese surgimiento de las ideas, le da para escribir de muchas cosas por mucho tiempo y eso no le permite sacar con claridad el texto que quería o que tenía intención de desarrollar. Eso se convierte después en un estilo narrativo que se llama flujo de conciencia, que incluso lo habíamos mencionado aquí, habíamos mencionado la novela de James Joyce que se llama Ulises. Es una novela de bastantes páginas, muy generosa en páginas, que es el flujo de conciencia de un personaje que atraviesa una sola noche en la vida de ese personaje y que además está, cada capítulo está escrito en un registro narrativo diferente. Entonces, ojo que aquí en escritura, todas las reglas que uno dice, cuidado, evite esto, hay una forma de hacerlo que está bien hecho. Entonces, por eso esa frase con la que abríamos con la que cerrábamos una de las primeras clases de
La vida es muy corta y hay que romper las reglas. En escritura hay que romper las reglas, pero hay que saberlas aplicar primero, obviamente, para que a uno le queden bien trabajadas. Bueno, yo dije que iba a ser breve con esto. ¿Cómo mantenemos la unidad de propósito? Tener claro cuál es el eje central del relato, usar esquemas o mapas narrativos, hagan dibujitos como yo quiero que mi personaje empiece aquí, que haga esto, que suceda esto, X, Y o Z. Revisar y corregir, que ya creo que todos ustedes se han dado cuenta cómo es ese proceso porque lo hemos vivido acá en este espacio. Y controlar el estilo es algo que se conecta con lo que mencionábamos de las cualidades del escritor, que desarrolla en la medida en que va practicando, desarrolla su estilo propio. Eso tenía para contarles sobre la inspiración en oposición o en contraste o en complemento con la planeación de los textos. En resumen, la unidad de propósito es disciplina, mantener un hilo conductor, evitar las desviaciones, los excesos de palabras o improvisaciones desordenadas, para garantizar que nuestro lector reciba el mensaje, es decir, lo que tenemos aquí en nuestro cerebro, lo reciba de manera clara, precisa, con fuerza, como habíamos mencionado que son las cualidades de los textos. Eso tenía para contarles, no sé si tengan preguntas de este tema. Se conecta con lo de no pasar la semana en blanco y por eso lo había puesto aquí al cierre de este comentario, pero ya Jessica Esmeralda nos hizo spoiler de eso en el chat. Eso tenía para contarles. No sé qué preguntas tengan. Se nos quedó cortico el tiempo hoy. Yo les tenía por aquí el ejercicio, pero se los voy a mandar al chat. Preguntas, comentarios, ¿qué más quieren contar? ¿Cómo les pareció esto? Nadia Paola manda corazoncitos. ¿Estuvo bien, fácil de entender? ¿O estuvo enredado? ¿O todavía no me creen que no exista la inspiración y que sí al mismo tiempo existe? O sea, hay que ponerlo en... Esteban, adelante. No, muy bien, gracias Andrés. Pues estoy aquí tomando apuntes. Bueno. Eh, pues la vara, dejaste la vara muy alta. No, Bueno. esto lo hemos construido entre todos. Pilar dice en el chat, re buena sesión como siempre. Yo creo que es que cada sesión se va poniendo más chévere. Sí, cada sesión nos va poniendo cosas más interesantes sobre la mesa, va haciendo que encontremos formas expresivas también muy chéveres. Johncito, adelante. Gracias. No sé, me llegó a la mente como que la inspiración es algo parecido como a la cuántica, en el sentido de que si uno intenta observar la partícula, va a cambiar como su dirección. Entonces es como andar con los ojos cerrados y con las manos adelante o algo así. Johncito se da garra, como dicen aquí en Bogotá, te das garra, parce, con esas explicaciones. Sí, muy buena forma de decirlo. Ya, adelante, te escuchamos. Hola, buen día a todos. Bueno, a manera personal, para mí esto ha sido un crecimiento personal, porque es como que ya voy caminando y se me empiezan a venir a las ideas de todo lo que día a día vamos aprendiendo, de todo lo que, de los términos, de los ejercicios. Entonces ya uno va andando y como que ¡fum! Sale de la nada ese destello cuando pasa un perro, cuando alguien hace algo, cuando alguien insinúa algo, cuando vemos algo. Entonces como que sale esa chispa y empieza a brotar y dice uno, ay, vea, o sea, yo voy en otro cuento y qué bonito que esto nos alimente y nos nutra tanto y saque como tantas cosas que están adentro de nosotros, porque para trabajar este tema pienso que tenemos que ser personas con unas raíces muy internas y tener como ese sentimiento y ese amor por la lectura, por la escritura, por los sentimientos, por la creatividad. Pienso que es algo muy, muy de adentro, no lo tiene todo el mundo, no es fácil para todos y aún así que tenemos como esa vocación, es algo
que nos inspira más, como que nos saca esa chispa y si se nos dificulta, aún así quiere decir que todavía tenemos mucho más que descubrir. Gracias, gracias por ese comentario. Voy a seguir leyendo por aquí en el chat. De verdad les agradezco mucho sus comentarios. Creo que pues allá lo que le está pasando es que le está funcionando la inspiración tal cual como mencionamos. Está todo el tiempo con sus radares prendidos a recibir información. César nos dice que cada sesión aporta nuevos retos. Claro que sí, siempre es un reto nuevo. Conocimientos, destrezas en la escritura creativa. Gracias, César, agradezco mucho ese comentario. Arlet, excelente sesión, nos dejas tarea de reflexionar mucho. Bueno, reflexionemos, pero pues también. Recuerden que habíamos mencionado que queríamos llevar este taller como si fuera un ciclo de respiración, donde también respiramos o inspiramos, es decir, recogemos información técnica como las comas, como ciertos aspectos de cómo debemos escribir o cómo se escriben tales cosas, cómo se hace para expresar X o Y cosa, y otros de exhalación donde respiramos, dejamos, es decir, reconocer ese ritmo donde recibimos información y donde soltamos un poquito. La sesión de hoy era un poco para eso también, de reconocer esos ritmos que no todo el tiempo tenemos que estar produciendo y aprendiendo cosas técnicas. Más ahí. Liliana tiene ya por aquí el micrófono abierto, ella dice que puede leer el texto de Hilos Invisibles, muy enriquecedor cada sesión como un polo a tierra. Hoy fue un polo a tierra, esto está chévere, hoy fue también esto muy poderoso, el espacio, precioso e inspirador. Ana Carolina, gracias por ese comentario tan lindo. Muchos saludos, muchos abrazos hasta allá y esperamos ir a visitarte pronto. Hoy estamos un poquito cortos de tiempo, Liliana. Liliana, ¿ese texto lo quieres presentar al concurso? No sé. Démosle, No sé qué pasa, concurso, pero lo puedo poner si quieres en el Drive, pues. Listo. Es Igual, que como ya tarea. de tiempo les iba. Si quieres podemos abrir la próxima sesión con ese texto, ¿sí? No, gracias. Abrimos la siguiente sesión con ese texto para que podamos hacer retroalimentación y como lo hemos hecho con los demás textos. Esta sesión también en el grupo de WhatsApp, sí, está quedando grabada. Yo la subo, espero que por ahí el lunes la pueda subir al YouTube y ahí en la lista de YouTube están quedando todas las sesiones grabadas. Creo que fue muy linda esta sesión, hablamos de un tema chévere, tampoco pues nos exigimos tanto en la parte técnica, tuvimos el jueguito como de repaso. Es más como de entender que tenemos ritmos también en la creación. Los compañeros que tengan sus textos listos para presentarlos al concurso, recuerden que tienen hasta mañana para enviarlo a Relata y que cuentan con nuestro apoyo. Les voy a dejar aquí de último lo que sería el ejercicio número 12, que yo lo he llamado Alfa y Omega. Nombre muy fácil, del principio y el fin. Básicamente podría llamarse esto. Y es que pues ya tenemos muchos elementos técnicos y muchos elementos que nos ayudan a nutrir la inspiración o a reconocerla. Si está por ahí andando, como cogerla y venga, ayúdeme. Yo les voy a pasar un fragmento final de una historia. Les voy a pasar, esta historia terminó de esta manera, prum, 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 unos pocos parrafitos. Y ustedes, como quieran, van a escribir el inicio de esa historia. Este ejercicio nos va a permitir reconocer los aspectos técnicos con los que veníamos trabajando, como quien dice, ponerlos en práctica y al mismo tiempo conectarnos con ese proceso de inspiración, de captar información para inspirarnos. Es decir, vamos a ver qué nos inspira precisamente el final de esa historia y cómo usamos las herramientas técnicas para plasmarlo de manera escrita. Miren que aquí hay un desprendimiento ya de los textos que estábamos trabajando de las experiencias propias, ¿sí? Debemos aprender a dar ese paso de desprenderme de la distancia emocional que yo les he mencionado, desprenderme de esos textos. Aquí vamos a trabajar sobre un texto de alguien más
cómo yo le aporto a ese texto creando el inicio de esa historia. Y también les voy a pasar el inicio de otra historia y ustedes lo que tienen que hacer es crear el final de esa historia. Eh, es un ejercicio bastante simple en apariencia, pero muy poderoso porque nos ayuda a el proceso de desprendimiento del texto y nos ayuda a recoger los aspectos técnicos y poner reconocer también la parte de la inspiración. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Ese ejercicio se los paso entonces, idealmente, no sé si alcanzo hoy, pero se los paso mañana entonces al chat. Me disculparán que les escribo un domingo, pero se los dejo por ahí. Interesante y retador el ejercicio. Una pregunta. En el formato de inscripción al concurso de Relata piden como pregunta obligatoria el nombre del director del taller. ¿Cómo respondemos? Yo aparezco como director de este taller, Fanny, entonces puedes poner mi nombre ahí, Andrés Duarte. Taller Territorios Íntimos del colectivo Esterturia, director Andrés Duarte. Si les piden esa información ahí, si tienen dudas cuando se vayan a presentar a Relata, escríbanme ahí al chat y yo estoy pendiente. Yo sé que este va a ser un fin de semana que seguramente varios vamos a estar moviéndonos ahí con los textos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por su participación, por estar abiertos a este proceso de aprendizaje y por su compromiso. Gracias de verdad. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Andrew. Chao. Gracias, feliz día para todos. Muchísimas gracias, hasta luego.